Hola, ¿se escucha bien? Bueno, porque ese es mi deseo, que se escuche bien, primero. Segundo, que podamos crecer en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando uno escucha la palabra de Dios, encuentra verdaderamente la bendición de Dios, porque es palabra de Dios y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y de alguna manera hay un texto que a mí me gustaría darle como comienzo ahora, un poco acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Este es un tema grave, que sabemos que las consecuencias van a ser trágicas. Muchas familias doliéndose por esta situación, y no solamente en ese ámbito, sino que a nivel mundial, porque todo esto va a traer un descalabro económico y siempre acarrea consecuencias severas contra cuando hay una guerra, ¿no es cierto? Y justo estábamos cantando allí, y tiene que ver un poco con el tema que voy a tratar esta tarde, y que dice lo siguiente, ¿no? En Apocalipsis se encuentra, en el capítulo 12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todas estas cosas que van ocurriendo tienen un trasfondo espiritual. Y de alguna manera esa violencia, esa maldad, esa guerra que se provoca, aún en lo económico o en la guerra a nivel físico, estamos hablando también, todo esto tiene una actitud de maldad. Detrás de todo eso hay alguien que está operando. Y nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que estar ajenos a quién es el autor o el adversario que está operando en este tiempo para la destrucción de la humanidad. Porque otra cosa no puede llegar a suceder si no hay alguien que está operando en una masa, de alguna manera, en el ámbito espiritual. Venimos de una epidemia, también. Pasamos la epidemia, todavía no. Y ya están ocurriendo otras cosas. La Biblia habla de guerra, de rumores de guerra, de peste. Habla de muchas cosas que verdaderamente van a ocurrir. Y entonces vino a mi mente este pasaje de las Escrituras donde dice: ay de los moradores de la tierra, como lamentándose. O sea, no van a venir tiempos mejores, es lo que te quiero decir. Me gustaría decirte que vienen tiempos mejores, pero la Biblia lo aclara y lo dice, que van a venir tiempos de dolores, de sufrimiento. Y hoy lo podemos ver así, haciendo una lectura en el lugar donde vivimos, cómo la sociedad está viviendo, está padeciendo toda esta crisis, toda esta dolencia, porque verdaderamente detrás de la economía también está operando un espíritu de maldad, un espíritu de egoísmo. Alguien está operando, está trabajando y de alguna forma está dañando a esta creación que Dios lo ha hecho con todo lo mejor. Y el título del mensaje en esta noche: ¿Dios creó el mal? ¿Será que por eso estamos como estamos? Algunos, viste, que dicen: ¿será que existe Dios? Y pero si existiera Dios no pasaría esto, no pasaría aquello. Lo hemos escuchado montones de veces, ¿no es cierto? ¿Pero Dios creó el mal? ¿Será? En una ocasión dice que le preguntaron a un alumno esto y dijo lo siguiente: Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. A mí me llamó poderosamente esta frase porque el autor de Einstein fue, ¿no es cierto? Una frase muy conocida, donde él se lo dijo a su profesor, que Dios no había creado el mal, sino que el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque estamos hablando del mal, si Dios creó el mal. La Biblia no habla de que Dios creó el mal. La Biblia habla, así en uno de los pasajes de las Escrituras, de que Dios es el autor del bien. Cuando uno lee en Génesis, se encuentra con este pasaje así en el capítulo 1, versículo 31, que dice: todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Ahora, si Dios todo lo que creó fue bueno en gran manera, ¿qué sucedió? Es ahí donde yo quería apuntar un poquitito. Que hay un adversario de Dios,
que dividió y que de alguna manera este adversario tomó una actitud de rebeldía en contra de Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial. Y dice que trató de destruir su preciosa maravilla, la creación, y después de la lucha en el cielo, allí en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, donde cita el pasaje de lo que sucedió en el cielo, dice que en el cielo hubo una gran batalla allí. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el versículo 9 del capítulo 12 del Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy vemos la maldad en la tierra, la corrupción, la violencia, la perversidad que existe en el ser humano, y eso es obra de este adversario, del enemigo, de Satanás y sus demonios. Si ustedes leen unos pasajes de Isaías, que se hace muy extenso todo para darlo a conocer, en Ezequiel también cuando habla acerca de este adversario, de cómo era. Era uno de los querubines que Dios tenía, era uno de los ángeles que trabajaba en favor de Dios, pero se rebeló contra Dios. Y a raíz de esa batalla que se produjo en el cielo fue despojado. Y dice la palabra del Señor, en el pasaje que recién leí, que es en el Apocalipsis también, el capítulo 12, versículo 12, dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este archienemigo que está operando, de alguna manera, está operando en contra de la creación de Dios, que es nosotros, la raza humana. Y él sabe que ya tiene poco tiempo. La Biblia habla de este individuo, de Satanás, habla que de alguna forma anda como león rugiente buscando presa a quien devorar. Pero también nos habla la Biblia, cuando se levantan guerras, rumores de guerra, ¿de dónde proceden estos pensamientos? ¿Quién es aquel que hace que las cosas sucedan de esta manera? Porque la Biblia lo califica a este demonio, a Satanás, como el padre de la mentira. No solamente como el padre de la mentira, sino como el príncipe de este mundo. Ustedes recordarán que yo siempre cito el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son las que están operando en este tiempo. Porque Santiago, en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estamos hablando de Rusia, hoy. En otros tiempos, Hitler, no sé, también Alemania. Bueno, en Alemania fue tremenda la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras, alguien las manipula, las orienta. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice lo siguiente, más adelante allí, en uno de los versículos, que de alguna forma, se me fue el pasaje, pero ya lo voy a encontrar. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense que Santiago está hablando de que todo este tipo de pensamientos, si bien Él está hablando a la iglesia en general, ustedes se imaginan que si Él le habla a la iglesia, que de alguna manera
piden mal porque piden para sus propios deleites. Está hablando de que en el hombre, en el ser humano, existe un deseo pecaminoso que de alguna forma insta a que de alguna manera el hombre desee todas estas cosas, que es producto del deseo del hombre y que de alguna forma trasciende y produce daños colaterales. Por eso el Señor, a través de esta epístola, lo está diciendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque es el diablo el que viene a tentar a tu mente y a tus deseos en el ámbito espiritual, y es ahí donde se producen esos cambios y esas cosas que suceden en este mundo. A veces nos preguntamos por qué sucede esto o por qué sucede aquello. Verdaderamente porque hay un archienemigo que está trabajando. Y la Biblia lo califica a este archienemigo como el padre de las mentiras, como Satán, Satanás. Tiene nombre, Y los ángeles también, los ángeles caídos, son demonios. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos esas luchas con estos principados y potestades. Y a veces como creyentes nos olvidamos de que está ese enemigo allí. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, le da el nombre, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A la creación de Dios. Satanás es un experto para tener estrategias para devorar la creación de Dios. Y va a tratar de trabajar en tu mente, en tus deseos, en tu manera de pensar. Y va a desalentarte, así como lo hizo con el pueblo de Israel, provocando desánimo, que de alguna forma este pueblo dudó de Dios. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, encuentra que este padre de mentiras, Satanás, desde el principio, dice la Biblia, fue mentiroso y padre de mentira, porque él fue el que engañó a Eva con una pregunta. Y desde allí fue él el padre de las mentiras. Y en consecuencia Eva murió. No murió físicamente, sino que murió en el ámbito espiritual. Por eso la Biblia dice que en Adán todos pecan, todos mueren en Adán, mas en Cristo somos todos vivificados. ¿Por qué en Cristo? Porque somos nueva criatura cuando lo tenemos Jesucristo en nuestro corazón. Y en Adán, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros procedemos conforme a nuestro deseo, a aquellas cosas que de alguna manera nos producen mal, y somos autodestructivos. Pero si obra Dios en nosotros, en Jesucristo, Jesucristo cambia nuestra vida y nuestra manera de pensar. Por eso dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Satanás crea dudas en la mente de las personas, inseguridad, y quiere robar, ¿sabe qué? Tu identidad. ¿Quién sos? En Cristo Jesús. Por eso Él es conocido como el padre de las mentiras, y lo va a provocar siempre a través de las mentiras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esa mentira Satanás la condujo a Eva a la muerte y la siguió a Adán. Y en consecuencia todos hemos seguido esa experiencia. Por eso, hermanos, Satanás es conocido también como este mentiroso. En un momento determinado Jesús lo calificó como padre de mentira. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le estaba hablando a un grupo de judíos y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Satanás contradice la palabra de Dios, diciéndole a la mujer: no moriréis. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Quién lo tentó? Satanás, el archienemigo de Dios.
El archienemigo de los cristianos, de los hijos de Dios también. Entonces la mentira es la que usa Satanás como arma principal contra los hijos de Dios. Y a veces suceden cosas en nuestras vidas. Y lo quiero llevar a ese terreno un poco también. Porque cuando ocurren cosas y vemos que no hay cambio a nuestra manera de pensar, alguien viene a maquinar a nuestra mente. Y ese alguien se llama el adversario que tenemos, Satanás. Y va a venir a querer desalentarte, a desanimarte. Y va a querer crear que a vos Dios no te quiere, no te ama. Y Satanás viene con estrategias. Y a veces pensamos que Satanás va a venir con una horquilla, la colita larga y los cuernitos. No, Satanás a veces viene en bandejita a servirte y hacerte creer cosas que no lo son. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Porque la palabra de Dios es la que nosotros necesitamos para defendernos. Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, en el capítulo 4 de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, Satanás vino y se le presentó diciéndoles textos de la palabra de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó a otro lugar y lo fue tentando y tentando. Si Jesús fue tentado, ¿nosotros por qué no vamos a ser tentados? Más todavía. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la clave para nuestras vidas. Confiad en el Señor. La confianza puesta en Dios. Estrategias que usa Satanás para alejarnos de Dios a las personas. Algunas mentiras son, Dios no existe. Si Dios existiera no pasaría lo que pasa. Dios no se puede confiar en la Biblia. Otros dicen lo mismo. Porque la Biblia, ¿quién las escribieron? Los hombres. Pero lo que no saben, que si bien fueron escritas por los hombres, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y a través de la inspiración divina fueron esos escritos, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y un testamento es una herencia. Esa herencia es para nosotros, los hijos de Dios. Y todo aquel que lee la palabra de Dios se enriquece, se fortalece, encuentra sabiduría, porque es palabra de Dios. Encuentra consejos para la vida. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Ahí se me afloja esto. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense qué astuto el enemigo, este adversario que tenemos. Se disfraza como oveja. Por eso necesitamos fortalecernos en el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia tiene muchos nombres de Satanás y lo describe de esta manera. De una manera como el príncipe de este mundo, por ejemplo. El Dios de este siglo, el tentador, el engañador, Belcebú, que literalmente significa el señor de las moscas. El gobernante de los demonios, en Mateo capítulo 10, versículo 25. Belial, que significa malvado. Ese es el que está operando detrás de todas estas fuerzas malignas que suceden en el mundo. Ese es el enemigo que quiere destruir a la humanidad, Satanás. Y el éxito de este enemigo es que la gente crea sus mentiras. Él ha usado todo tipo de estrategias, desde las pequeñas mentiras piadosas, que a veces decimos, hasta las enormes falsedades para engañar a la gente. Y cité aquí una frase de Adolfo Hitler, un hombre que aprendió muy bien a mentir. Y efectivamente, una vez dijo esto: si dices la mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencias, la creerán. Satanás viene con mentiras. Y a veces con grandes verdades parecería. Y uno lo escucha, es verdad lo que dice. Pero ¿será verdad a la luz de la palabra del Señor? Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Y no comernos todos los que nos dicen la sociedad. No comernos todos los que nos dicen los medios de comunicaciones. Sino que tomar y tener en cuenta qué nos dice la palabra de Dios.
con respecto a lo que está sucediendo en este tiempo. Y Satanás dice que descendió con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, y va a trabajar, y va a tratar de desanimarte, vuelvo a la redundancia, ¿no? De que él va a querer trabajar y desanimarte para que no sigas en el camino del Señor. Pero lo bueno que nosotros tenemos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para conocer la verdad o la palabra de Dios? Dice que Jesús le dijo a los judíos esto: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, para verdaderamente conocer la verdad y ser libre, y no ser llevado por cualquier viento de doctrina que se aparece, como dice la epístola a Timoteo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Estamos en Dios? ¿Los tenés Cristo en tu corazón? ¿Los tenés al Señor en tu vida? ¿Te fortalecés por medio de su palabra? Qué bueno es poder entender también que la oración es una de las armas que nos dejó el Señor a nosotros. Entender de que la oración es buscar el poder divino, lo sobrenatural. Es buscar la cobertura de Dios que necesitamos para vivir en este tiempo. Es también encontrar la fuerza que viene de parte de Dios. Por eso, hermanos, debemos saber que la oración activa el poder de Dios. Amén. Y Dios quiere que tengamos un espíritu de valentía, de valor, como dice allí, y una actitud mental que dependa de la palabra y nosotros poder actuar conforme a ella. Por eso cuando oramos, adquirimos un espíritu de valor que se produce por medio del Espíritu Santo, y la fuerza del Señor viene a nuestras vidas. Bueno, estoy terminando, hermano, porque esto se me sale. Hermanos, confiemos en el Señor. Dios es poderoso para vencer cualquier obstáculo. Tenemos un enemigo. No tenemos que olvidarnos que está un enemigo allí al acecho, esperando a quien devorar, como dice la palabra del Señor. Ese archienemigo no se va a detener porque sabe lo que le espera. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor pagó un precio muy alto por nuestras vidas. Hoy la iglesia del Señor tiene el poder de la oración, el poder de ejecutar la oración, y a través de la oración se pueden producir cambios. ¿Por qué? Porque los cambios se producen cuando uno clama a Dios. Movemos el corazón del Señor y Dios obra para la gloria y honra de su nombre. Hermanos, qué bueno es saber que tenemos un refugio para encontrar aquellas cosas que verdaderamente necesitamos. La fortaleza para nuestras vidas, la sabiduría que viene de Él y todo lo mejor. Dios te bendiga y te guarde y te fortalezca. ¿Qué te parece si oramos en el nombre del Señor? ¿Sí? Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos advierte de que hay un adversario, Señor, un enemigo que no se va a quedar quieto, Señor, y sabe que le queda poco tiempo, pero sabemos que en ti podemos encontrar refugio, Señor. Creemos en tu poder, creemos en la manifestación de tu poder, Señor. Creemos de que tú eres nuestro Dios, de que tú nos amas, de que tú nos bendices y de que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos por medio de tu palabra que todo lo que creaste fue bueno y en gran manera, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú deposites de tu Espíritu Santo y nos llenes de tu poder, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.